esta charla que se llama Mindfulness y productividad en la búsqueda de empleo, y esta tarde nos acompaña Ladies Castro Duque. Ella nos va a hablar de este tema que es bastante interesante y que no tiene nada que ver con este tema de como tan existencial que hay por ahí. Lo vamos a aterrizar mucho, mucho a la búsqueda de empleo y a la productividad en las organizaciones. Lady, bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias a Anale, al equipo de Consentido y también pues a cada uno de ustedes por estar en este espacio, en este momento. Y como le decía Anale, pues a veces este término de mindfulness se oye muy holístico, muy como de la nueva era, como algo que no haría sentido con este tema de la búsqueda de empleo. Pero en los momentos que vivimos en la actualidad, con la globalización, con un mundo tan cambiante, pues esta herramienta de mindfulness se vuelve muy importante en la consecución de empleo. Entonces, es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, de pasar, mi nombre es Lady Castro, trabajo hace más de 15 años en el área de recursos humanos. Soy contadora pública, pero pues la vida me llevó por el camino de recursos humanos, de la gestión de personas. Es algo que me apasiona, que amo y que vivo todos los días. Para mí, gestionar personas hace que valga la pena el trabajo que hago y ver cómo se conecta toda la estrategia de las personas con la estrategia de la organización para lograr los objetivos. Tengo una maestría en comunicación corporativa, dos especializaciones, una en seguridad y salud en el trabajo y otra en gestión humana y desarrollo organizacional. Y actualmente me encuentro trabajando desde el 2019 en el área de recursos humanos en WeWork. Estuve hasta hace unos meses en Colombia desde el año 2019, pero hace poco tuve la fortuna de que me trasladaron para Ciudad de México. Estoy también liderando la estrategia de recursos humanos en este mercado y bueno, aprendiendo muchísimo y con la idea también de compartir un poco desde la experiencia, desde lo que vemos, desde nuestras áreas de reclutamiento, cómo todas estas cosas se conectan y cómo el mindfulness y la productividad finalmente logran este objetivo de la consecución de empleo. Entonces, un poco de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es acerca de pues el desafío que es buscar empleo. Es bien valioso y no es una tarea sencilla. A veces solamente pensamos que es enviar una hoja de vida, postularnos, pero realmente detrás de buscar empleo hay muchos sentimientos, muchas frustraciones, pero es importante pues que veamos qué es ese desafío y cómo lo podemos confrontar. También cómo traer el mindfulness, que es una herramienta que realmente funciona para la consecución de empleo, ver la productividad como un propósito, no como de enviar 50 hojas de vida me va a llevar a que me llamen más o que me entrevisten más. Entonces es un poco romper ese paradigma, ver cómo se conecta el mindfulness y la productividad. Después vamos a estar hablando, ¿quieres siguiente? De un plan de acción. ¿Cómo unimos estas dos, la productividad y el mindfulness, para que haya un plan estructurado que nos ayude a esta búsqueda de empleo? También unas herramientas que serían bien importantes para la búsqueda de empleo y ya llevar todo esto a la acción, ¿no? Como cómo hacer un CV efectivo, consejos para una buena entrevista. Y al final, la idea es que todas las preguntas que ustedes tengan las podamos solucionar. Si quieren, yo les propongo como de dinámica que al final de la presentación podamos leer todas sus preguntas. Esas preguntas las pueden poner en el chat, pero como para que la conversación fluya, pues dejemos las preguntas al final. Si hay alguna duda, una pregunta que sí necesariamente necesitemos contestar ahí, por favor alcen la mano y la evaluamos. Así que bienvenidos. Espero que este espacio sea muy productivo también para cada uno de ustedes. Yo les voy a compartir mucho desde la experiencia, de lo que he vivido también como candidata, pero también lo que veo del otro lado de cuando reclutamos personas.
cómo estas herramientas ayudan a que las personas sean más exitosas en la consecución de un empleo. Así que bueno, para empezar, vamos a hablar de este desafío. Eh, Como lo mencionaba inicialmente, el buscar un empleo no es una tarea sencilla, y más en el ámbito actual que vivimos, donde estamos en constante búsqueda de nuevos desafíos, o también tenemos el desafío que el empleo en algunos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, es retador porque no es tan fácil, las cifras de desempleo son muy altas. Entonces, esto nos genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad, porque es todo una marea de muchos sentimientos, ¿no? Es mucha incertidumbre. ¿Será que en la empresa donde me voy a postular es lo que yo quiero, se alinea a mi propósito de vida? Entonces, muchas veces como que eso nos genera mucha ansiedad, mucho estrés, sobre todo también cuando estamos sin empleo, porque también hay personas que estando empleadas buscan emplearse en otro lugar y también les genera esa ansiedad. Entonces, cuando sucede esto, sobre todo ese estrés y esa ansiedad nos lleva a tomar decisiones no tan alineadas a nuestro propósito, a lo que estamos buscando, y por eso muchas veces también no logramos ese objetivo de la consecución de un empleo. Otro tema o otro sentimiento que se presenta mucho en la búsqueda de empleo es esta procrastinación. Es también un poco como, tengo pereza de, y perdón que lo hable así coloquialmente, pero es algo que pasa mucho, y es el hacer una hoja de vida. Solamente pensamos que tener una hoja de vida, un modelo de hoja de vida, es el que ya necesitamos, ese es el que voy a enviar. Y hacer una hoja de vida a veces puede ser un poco retador, y siempre dejamos y postergamos esta tarea porque simplemente no nos parece que sea importante, pero la hoja de vida, y eso lo vamos a ver más adelante, es un factor fundamental para que nos llamen los reclutadores. De hecho, hoy eh, los algoritmos de búsqueda de empleo siempre se fijan más en unos tipos de hojas de vida que en otros. Entonces, eh, este tema de la hoja de vida, de estarlo postergando, de estar diciendo lo dejo para después, no tengo tiempo, qué pereza hacer un modelo de hoja de vida para cada vacante o para cada postulación, pues también es algo de lo que impacta, y uno de los principales desafíos en buscar empleo. Y otro desafío que se presenta mucho es esta distracción. Entonces, tenemos demasiada información hoy en día de las redes sociales, sobre todo de muchas influencias que tenemos. Entonces, toda esa cantidad de información finalmente no nos permite enfocarnos, y estamos como aplicando en uno, en otro, no teniendo un foco claro, y cuando nos distraemos y no tenemos un enfoque, es muy difícil lograr una búsqueda de empleo acorde a lo que estamos buscando. Entonces, la distracción también es uno de estos desafíos que se presenta en esta búsqueda de empleo. Y finalmente, pues la sensación de estar en ese piloto automático, solamente no tener un propósito, no tener un objetivo, no tener una visión de lo que quiero, básicamente, pues no nos va a llevar a conseguir el resultado que queremos. Me van a escuchar diciendo esto mucho, pero es algo en lo que yo creo, y es por experiencia personal. Cuando tuve eh, hace algunos años la búsqueda de empleo, yo duré 8 meses sin poderme colocar, y fue básicamente porque no puse en práctica muchas de las cosas que al final puse en práctica y me funcionaron. Y buscar empleo es otro empleo de tiempo completo, donde uno se levanta, hace una rutina, casi que de 4 o 5 horas. No voy a decir que es la misma rutina de 8 horas, pero de unas 5 horas donde uno está enfocado en esa búsqueda, en arreglar su hoja de vida en cada postulación, en revisar diferentes alternativas, en conectar con otras personas. Entonces, la búsqueda de empleo se vuelve un empleo de medio tiempo al que tenemos que, como empleo, tener un enfoque, un propósito, una visión, y por eso es importante como que seamos muy conscientes de que esto no es solo aplicar, enviar hojas de vida
y nada más, sino que esto tiene un tema de conciencia y de ser productivos sin ser, como lo digo, de ser productivos de muchas hojas de vida, sino que 5 hojas de vida que tengan, que estén alineadas a lo que vamos a hablar más adelante, logrará mucho más que enviar un montón de hojas de vida que solo nos van a hacer perder tiempo y frustrarnos por no conseguir lo que estamos buscando. Si quieres, la siguiente, por favor. Entonces, un poco de esto que estamos hablando, y por eso vuelvo y repito, tal vez esto del mindfulness suena un poco holístico, suena un poco de la nueva era, pero realmente lo que nos dice el mindfulness es estar presente, estar en atención plena, en tener objetivos, en no solamente como de, obviamente existen ejercicios de respiración, de enfoque, pero lo que nos pide el mindfulness es vivir aquí y el ahora y trazar un objetivo para poder llegar a ese objetivo. Y el mindfulness es una herramienta muy valiosa que nos permite lograr ese objetivo, porque pues, primero pues, nos ayuda a reducir el estrés, que es lo que nos genera todo el tema de la búsqueda del trabajo, que ya lo hablamos, por qué es que nos genera tanto estrés. Segundo, nos ayudamos a mejorar la concentración porque nos vamos a tener un enfoque, nos vamos a poder trazar unos objetivos y los ejercicios de mindfulness o la práctica más bien del mindfulness nos ayuda precisamente a entrenar el cerebro para solamente enfocarse en ciertas tareas y no estar como con muchas cosas a la vez. Es que estoy enviando una hoja de vida, estoy haciendo la hoja de vida, estoy postulándome, estoy entrevistándome. No, todo a su momento y por eso es que nos va a permitir mejorar la concentración. Y al final también nos ayuda a tener un objetivo o tener claro un objetivo que tenemos. Ya sabemos y que nos va a ayudar un poco a tomar esas decisiones. Normalmente en la búsqueda de empleo nos pasa que también, y es entendible por el afán, porque cada uno tiene sus propios motivos financieros, psicológicos, sociales y demás, que tomamos decisiones basadas en esta desesperación y no basados en lo que estamos buscando o en el objetivo que queremos de encontrar el trabajo que se alinee a nuestro propósito de vida. Entonces, el mindfulness también nos permite enfocar esas decisiones en decisiones más conscientes, más alineadas a lo que nosotros buscamos como individuos. Entonces, es importante que cuando hablemos de este tema o cuando hablemos de vivir el presente, de tener plena conciencia, en un proceso de búsqueda de empleo, es en los procesos donde más deberíamos poner en práctica este tipo de herramientas, este tipo de estado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablamos un poco del mindfulness. Veamos qué es la productividad con propósito y esto es un poco lo que les decía. La productividad con propósito es una productividad que yo soy consciente de no hacer tantas cosas a la vez, no enviar 50 hojas de vida, solamente maximizar el esfuerzo para tener los resultados óptimos, los que estamos buscando. Si solamente son 2 hojas de vida en las que me postulé en el día, pero fueron hojas de vida, o perdón, vacantes con hojas de vida que se adaptaron al perfil que están buscando. Eh, fue una búsqueda consciente que hice de no de aplicar por aplicar, porque a veces también pasa que aplicamos a un montón de vacantes que ni siquiera se conectan con nuestro objetivo, no se conectan con nuestras habilidades, con nuestra experiencia. Entonces, aquí cuando hablamos de productividad con propósito, es así sean 2, 3, 5 ofertas que realmente estén alineadas a nuestro propósito, primero de querer entrar a una organización, porque algo que me parece importante es que cuando apliquemos a una vacante o en una búsqueda de empleo, ese empleo esté muy alineado con perdón, con nuestro propósito de vida. ¿Y por qué lo digo? Porque hacer un trabajo que no te gusta, que no está alineado con lo que te llama la atención o con lo que estás
dispuesto a invertir, porque tú inviertes tiempo, esfuerzos y demás, entonces va a ser muy, muy complicado poderse uno conectar con esa vacante. ¿Me están, no me están escuchando? Perdón. Sí, claro que sí, todo ok. Sí, es que alguien me dice que estoy muy baja el tono de mi voz. Ok, entonces voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Entonces, como lo venía diciendo, es importante que cuando hablemos de productividad en el tema de búsqueda laboral, pues que tengamos esta productividad consciente de solamente de enfocarnos en lo que estamos buscando y en esa meta que tenemos, que es encontrar un trabajo que esté muy alineado, obviamente, a nuestro propósito de vida en la medida de lo posible y en las cosas que nosotros o en nuestra experiencia. Entonces, les decía que hay mucha gente y nos pasa porque cuando vemos las postulaciones de nuestras vacantes, tenemos gente que no cumple con el perfil o es un perfil totalmente eh, diferente y pues son hojas de vida que nosotros vamos a descartar porque eh, los, los reclutadores van a buscar es que el perfil esté alineado a lo que estamos buscando. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta que es necesario tener esa conciencia de ser productivos para poder lograr el resultado que estamos buscando. Y esto me lleva a una reflexión que me parece importante que tengamos y es que, si quieres, la siguiente, no necesariamente debemos estar, acá lo voy a decir textualmente, es tiempo de dejar de estar ocupados y empezar a ser estratégicamente productivos. Y es una frase que me llama mucho la atención porque básicamente resume lo que les acabo de decir. No necesariamente tenemos que estar horas y horas enviando hojas de vida o todos los días enviando hojas de vida si realmente pues son hojas de vida que no, o postulaciones que no están alineadas, que no nos hemos tomado el tiempo de trabajar en adaptar los perfiles a los cargos que están buscando, o estamos solamente aplicando por aplicar, no nos tomamos el tiempo de buscar si es una empresa que se alinea con mis valores como persona. Entonces, siempre es importante, es tiempo de dejar de estar ocupados de haciendo muchísimas cosas y solamente si nos enfocamos 4 horas del día en hacer una buena hoja de vida, en aplicar a las vacantes que estén alineados a lo que yo tengo de experiencia y alineado a mi propósito de vida, pues ahí vamos a poder ser más productivos que estar en esta cantidad de postulaciones y de desesperación, porque es entendible, o sea, y se los comparto desde el punto de que yo estuve 8 meses sin poder vincularme al mercado laboral y fue frustrante, tuve sentimientos de verdad muy, muy agotadores, pero yo también me la pasaba solo enviando hojas de vida por montones porque pensé que era la forma más estratégica de conseguir más entrevistas y fue el tiempo en el que menos entrevistas conseguí. Cuando yo tomé conciencia de, de estas cosas que les estoy compartiendo, de tener un enfoque, de arreglar mi hoja de vida, de tomarme el tiempo para, ahí empecé a tener resultados. Antes no, y pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de que estaba haciendo todo lo contrario a lo que debía hacer para poder tener éxito en mi trabajo, pues en la consecución de un trabajo. Entonces es súper importante pues que tengan esto en cuenta para que en esas búsquedas de empleo no pensemos que muchas hojas de vida es lo que nos va a resultar. Julio, vi que levantaste la mano. Sí, la pregunta es, ¿qué fue lo que hiciste o, o cuál fue el momento en que tú haces el cambio o te das cuenta de que lo que estabas haciendo no lo estabas haciendo bien? ¿En qué Sí, momento te das cuenta de eso? yo la Y verdad me di cuenta casi 4 meses después.
y cómo haces para encontrar como la motivación, tal vez, Y, oh, podría bueno, decirse? sí, a ver, fue un tema que me demoré casi, como les digo, 4 meses. Yo duré 8 meses y esto es mi historia real. Eh, Esos 4 meses yo vivía en piloto automático, obviamente vivía llena de mucha frustración, dolor, porque veía que no me llamaban, me cuestioné muchísimo. Entonces ahí yo empecé, me di cuenta porque empecé como a investigar, ¿no? O sea, cuáles son las mejores técnicas para búsqueda de empleo. También empecé a llamar a amigas reclutadoras y ellas me empezaron a decir, o sea, como que, a ver, uno al principio no levanta la mano o no dice nada porque le da pena, le da temor de ser juzgado, qué vergüenza que yo esté pidiendo ayuda, o sea, eso lo tenemos mucho y yo creo que nos pasa como que a muchos nos da vergüenza decir que estamos sin empleo. Entonces yo dije, ya es el momento. Hubo un día en que me levanté y dije, voy a cambiar mi actitud. No sé si esto es más personal, ¿no? Pero empecé a ver las cosas de otra forma, a ser más positiva, hasta me arreglaba, me levantaba temprano, como si fuera a ir a trabajar. O sea, empecé a tener una mentalidad diferente, no quedarme como en pijama hasta mediodía y después bañarme, no. Entonces empecé a pensar como, bueno, que si ya estoy ese trabajando, yo me levantaría a esta hora, y sí, empecé a hacer como un cronograma de qué cosas tenía que hacer, no todo el día, pero sí empecé como a empezar a revisar esto, a cambiar mi hoja de vida fue fundamental, porque yo tenía una hoja de vida casi de 4 hojas que no decía nada, tenía mucha información, pero al mismo tiempo no decía nada de lo que necesitaba yo evidenciar para que me llamaran. Entonces sí fue un proceso como de aceptar esas cosas, de pedir ayuda y de buscar información. Todo lo encontré también por medio bueno, en ese tiempo no existía ChatGPT como está ahora, pero Google fue una gran herramienta, en LinkedIn que no estaba tan desarrollado, porque esto fue en el 2018 que tuve este tema de tanto tiempo sin empleo. Empecé a ver formas actualicé mi perfil de LinkedIn, fueron muchas cosas las que me llevaron a conseguir por lo menos una entrevista, o sea, hice el primer cambio y ya a la siguiente semana yo empecé a tener entrevistas. Entonces sí valió la pena como esos cambios que hice en mi rutina para poder conseguir un trabajo. Que no fue de la noche a la mañana, no, porque fueron 4 meses en uno que otro proceso, pero al final, si no hubiese hecho los cambios, hubiese sido mucho más tiempo el que hubiera estado desempleado. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, ahora como para que ustedes dirán, bueno, ¿cómo se conectan estas dos cosas? El mindfulness que se siente tan holístico, tan profundo, con ser productivos, con el hacer. Entonces, el mindfulness se ve como ese combustible, ¿no? Eh, es el que te ayuda a poner en claridad las cosas para que te vuelvas más productivo. Te ayuda también a aterrizar las ideas, a reducir esa ansiedad, a tener esa paz, esa calma que es importante hacerlo. Y como les digo, yo viví ese sentimiento de estar frustrada, desesperada, con mucha insatisfacción, con negatividad, pero cuando uno empieza a poner estos ejercicios de mindfulness o esta práctica, cuando tú generas calma, pueden llegar mejores cosas a tu vida porque vas a poder tomar decisiones más acertadas, vas a poder hacer bien tu CV, vas a poder postularte a las vacantes que están alineadas más a lo que tú eres, a la experiencia que tienes y te ayuda de alguna forma a tener este foco, te ayuda a evitar la procrastinación y de verdad que vuelvo y lo digo, buscar trabajo es otro trabajo que tiene que tener dedicación, esfuerzo,
mentalidad también de lograr esos objetivos, eh, de un enfoque al éxito, pues el éxito en este caso sería conseguir ese trabajo que estamos buscando. Pero esto solamente pues nos lo da el tener una conciencia plena, y esa conciencia plena nos va a ayudar a entender qué es ser productivos cuando estamos buscando empleo. Si quieres más, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto que estamos hablando, ustedes me van a decir, bueno, pero esto cómo se hace, ¿cierto? Porque es mucho de hablar de mindfulness, mucho de hablar de productividad, pero ¿cómo lo llevamos a la acción? Entonces aquí vamos a hablar como de este paso a paso y cómo aplicarlo en cada uno de los estadios y es importante pues que cada uno también ojalá pueda hacerse este mismo plan de acción para que lo empiece a practicar y que de alguna forma le dé los resultados que están buscando. Entonces, eh, nuevamente volvemos con la atención plena. Importante, pues, este pilar, yo lo voy a ir llamando como pilares, se enfoca en que seamos conscientes de buscar o de entender qué es lo que estamos buscando, qué necesitamos, qué es lo que yo hoy quiero para mi vida, qué es lo que yo quiero para en un trabajo, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, qué quiero, qué trabajo es el que quiero, eh, cuáles son las características que estoy buscando también de una empresa donde me quiero emplear, qué es lo que yo puedo dar, cuáles son mis habilidades. Entonces, este pilar nos invita a que estemos presentes. El mindfulness es eso, estar pleno, en plena conciencia del presente, de buscar lo que tenemos hoy, no de buscar en el futuro, pues, no sé, hoy necesito hablar inglés, pero no hablo inglés, no me voy a postular una vacante inglés porque pues no voy a cumplir con ese requisito. Entonces son esas cosas que es importante que tengamos en cuenta para que seamos muy conscientes de lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto? Entonces, cuando postulemos a un empleo, eh, podemos hacer este ejercicio de cer- cerrar nuestros ojos por un minuto, practicar la respiración. Realmente la práctica de la respiración nos pone en calma, nos relaja. Esto, nuevamente digo, no es un tema solo holístico, sino que realmente científicamente está demostrado que la respiración te calma, te ayuda a concentrarte. Entonces es importante que antes de, cuando nos estemos postulando a un empleo, pues seamos conscientes hasta de nuestra respiración. Eh, Importante como cuando voy a hacer mi hoja de vida, estoy ya tranquilo, más consciente, voy a empezar a diligenciar mi hoja de vida, el formulario donde me estoy postulando. Entonces, eso es súper importante que lo pongamos en práctica. También, y esto me parece importante que lo entendamos, el tema del rechazo, el recibir un no. Sé que esto nos frustra mucho, pero también el mindfulness nos ayuda a entender por qué no somos los actos para esa posición o no somos las personas seleccionadas. La práctica del mindfulness nos ayuda también a entender un poco más y a ser más, a recibir este mensaje no como algo negativo, sino como que nos ayuda a ser resilientes. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando recibimos un correo de donde nos confirman que no somos las personas aceptadas o seleccionadas, la recomendación es que no lo abras de inmediato, tómate una pausa, respira, lee el mensaje con calma y pues de alguna forma tu cerebro ya está preparado para entender que pues no fuiste seleccionado y no vas a reaccionar impulsivamente. Les puedo compartir que en la experiencia también desde el lado de reclutar personas, hay personas que se molestan mucho y se toman el tiempo de responder cosas muy complicadas, ¿no? Gracias, pero me hicieron perder tiempo, no era lo que yo esperaba, o sea, se ponen muy agresivos al recibir este tipo de mensajes, pero pues lo que están haciendo es que
los vamos a descartar inmediatamente. O sea, una persona que tiene ese tipo de reacción, que ojo, es normal porque pues nos están rechazando, pero no es el momento como de responder como por un correo siendo agresivo, sino que más bien dejo que pase y ya está. En otra oportunidad será mi oportunidad o esta oportunidad no era para mí. Entonces, es importante también que tengamos muy en cuenta que el mindfulness también nos ayuda a cuando recibimos un correo de rechazo. ¿Y por qué funciona este tema? Y acá son como dos ejemplos puntuales, pero seguramente hay otros ejemplos un poco más detallados, pero para estos dos ejemplos, siempre el mindfulness nos permite salir un poco de ese piloto automático, nos permiten ser más conscientes, ya sea de nuestras respuestas, de nuestras decisiones, y de alguna forma nos ayuda a estar más tranquilos. Eh, si me voy a postular o si voy a ir a una entrevista, pues voy a estar tranquilo, porque soy consciente de lo que quiero, lo que sé y a dónde voy. Y lo mismo pasa cuando recibo un correo de rechazo. Soy consciente de que no era la persona adecuada para la posición y vendrá una mejor oportunidad. Eso nos ayuda mucho el mindfulness en esta primera parte. Si quieres, siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces también de este plan de acción, ¿cómo nos ayuda el mindfulness a ser productivos y hablamos de la organización consciente? Entonces, este pilar lo que nos dice es que no tenemos que estar ocupados enviando muchísimas hojas de vida o postulando a cualquier cosa que vea, sino que nos llama a que usemos esa energía y esa concentración, pues que nos enfoquemos en un solo objetivo. Como les decía, si hoy tengo 4 horas, esas 4 horas me voy a enfocar en postular a 5 vacantes o a 3 vacantes o a dos, no importa, pero si son vacantes o empleos que están alineados a lo que nosotros podemos ofrecer, es mucho más eficiente y más productivo que enviar hojas de vida como todo el día, toda hora y demás. Yo, por ejemplo, hacía eso al principio de mi búsqueda de empleo. Yo me la pasaba cada vacante que veía, aplicaba, sin ser consciente realmente de lo que estaba aplicando, sin ser consciente de si mis habilidades y mi experiencia estaba alineada a ese tipo de empresa. Entonces, es importante que tengamos una organización consciente para ser más productivos, pero que esa productividad esté alineada a los resultados. Entonces, ¿cómo nos ayuda o cómo lo aplicaríamos? Eh, Podemos agendar bloques, eh, acá le llamamos los bloques de poder, que básicamente si uno tiene un calendario como Google Calendar o el que ustedes tengan, o mismo un calendario físico, se parece en el tiempo. Entonces, lunes de 9 a 11 de la mañana, 2 horas diarias, puedo hacer todos los días esto. O como lo pone el ejemplo, entonces, primero voy a investigar de las empresas que están en la industria de las que yo tengo experiencia. El miércoles me pongo a revisar mi hoja de vida. El viernes aplico. Entonces, todas esas cosas son maneras de que si nos volvemos más productivos, porque realmente si, como les decía, si todos los días aplicamos y todos los días nos enfocamos en estar desesperados aplicando o postulando, pues no, perdemos ese tiempo y también de alguna forma lo que yo les digo, muchos reclutadores sí, sí se encuentran con este tipo de hojas de vida donde pues no tienen nada que ver con la vacante, ¿no? Entonces, es importante como ser muy conscientes para, para lograr el objetivo que en el objetivo que nos estamos enfocando y ser productivos, pues la recomendación sí es hacer estos bloques de poder y que se puedan concentrar en diferentes actividades del paso a paso en una búsqueda de empleo. Más adelante vamos a ver un poco en detalle cuál sería este paso a paso para que
de alguna forma este plan de acción sea implementado de manera eficiente. ¿Qué nos ayuda a ser productivos? Pues que finalmente pues, nos elimina distracciones, eh, vamos a estar enfocados en una tarea específica, nos va a ayudar a ser más conscientes, nos va a ayudar también a tener un poco más de enfoque y no estar tan multitasking, que es lo que la vida diaria también nos ha llevado, ¿no? A hacer muchas cosas a la vez, pero si no nos enfocamos, no logramos los resultados que necesitamos. Cuando dedicamos el tiempo específico a una tarea, se maximiza el enfoque y la calidad del trabajo. Entonces, por eso es importante eh, este ejercicio de agendar bloques en el día para poder enfocarse en diferentes tareas de la búsqueda de empleo. Siguiente, por favor. Claro, no importa, voy empezando. No, pero es que esas son las más importantes, va uno y... ¿Verdad? No sé quién está rayando la presentación, pero bueno, la siguiente parte de este plan de acción, y creo que es de lo fundamental, donde se une el mindfulness y la productividad, es la resiliencia. La resiliencia es casi que un pilar súper fundamental, primero para nuestra salud mental, porque la búsqueda de empleo también, como ya hemos hablado, es muy estresante, demanda mucha energía, vamos a recibir algunas veces muchos no como respuesta, pero cuando unimos el mindfulness y la productividad, desarrollamos un poco más la resiliencia. Entonces, nos enseña un poco a ver que el rechazo, pues no es un tema de lo que soy como persona, sino que es una oportunidad para aprender. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando en algunas empresas a las personas les dan el feedback de su proceso de selección o por qué no fueron las personas seleccionadas, tomar esa información y hacer los cambios necesarios para que en una próxima oportunidad seamos las personas elegidas. Esto, como les digo, esto ayuda mucho a la salud mental, a la motivación y que seamos muy conscientes de, por un no que me dijeron, vienen muchos no, sino que ese no me puede ayudar a ver qué son las cosas que debo mejorar para que en el próximo proceso sea más exitoso mi proceso de entrevista. Entonces, ¿cómo lo aplico? Acá pues lo detallo muy sencillo. Cuando recibimos uno como respuesta, tomarse unos 10 minutos para procesar. Obviamente somos humanos y hay que ser conscientes que no es algo que nos guste, nos va a doler, nos va a molestar, nos causa muchos sentimientos. Entonces es importante como, listo, procesar el sentimiento, las sensaciones que sentimos, las emociones, pero después hay que hacernos las preguntas correctas. Entonces, en vez de, bueno, ya procesamos esa emoción negativa, lloramos, gritamos, pataleamos, lo que sea, pero ya lo procesamos, ahora me voy a hacer las preguntas. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué fue lo de que tal vez en el proceso no hice bien para ser seleccionado? ¿Qué pude haber hecho diferente? Eh, También muchas veces puede ser que la empresa a la que yo me postulé no era para mí, no estaba alineada a mis objetivos, por eso no fluí en la entrevista. Entonces son importantes, son preguntas importantes que debemos hacernos para que podamos procesar ese tipo de rechazos y que nos volvamos cada vez más resilientes para que en la siguiente entrevista o proceso de selección podamos lograr pues podamos seguir logrando con éxito la consecución de empleo. Sí, no sé, alguien rayó la presentación, pero yo no puedo borrarla. Ok. Entonces, ¿cómo tomar acción? Entonces, con base en tus respuestas, una vez que hicimos esta autoevaluación del por qué posiblemente no fui seleccionado, lo que podemos hacer es un plan de acción para la siguiente entrevista. Entonces, en esos puntos donde tengo que hacer mejores, pues sentarme, investigar, ver la mejor forma o
cómo puedo mejorar tal vez esta pregunta o cómo puedo mejorar esta respuesta. Entonces, eh, eh, hay que tomar acción, no quedarnos solamente con eso, sino que realmente ser muy reflexivos del por qué tal vez no fuimos los seleccionados y tomar acción, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque de alguna forma nos ayuda a salir de esos sentimientos negativos donde de alguna forma siempre nos pasa, ¿no? Y como lo digo, somos humanos que sentimos y que el rechazo siempre nos va a traer sentimientos negativos, pero lo más importante de ahí es procesar la emoción, pero tomar acciones para que después podamos corregir los comportamientos o algunas cosas que fuimos conscientes que realmente no funcionó para ese proceso. Y de alguna forma, pues, nos ayuda a mejorar habilidades y a mejorar la estrategia para una consecución de empleo exitoso. Siguiente, por favor. Atrás. Bueno, entonces ya aquí, una vez que dijimos, bueno, ya está, por qué sirve el mindfulness, por qué sirve la productividad, cómo lo conectamos, cómo nos volvemos resilientes, entonces ya nos vamos adentrando al tema de la búsqueda de empleo. Entonces, la Disculpe, búsqueda de empleo, sí, no, era para ver si podían borrar los rayones que hiciste en la es que pantalla. no es que no sé quién los hizo. Ah, pues madre. No, Bueno, no, vale. no fui yo. Si no los borraría, pero no sé, alguien estuvo ahí distraído, tal vez los hizo, pero bueno, ya revisan y igual esta presentación se las vamos a compartir para que tengan toda esta información. Pero bueno, como Gracias. les venía diciendo, entonces ya nos vamos a enfocar y a entrar un poco más en la búsqueda de empleo. Entonces, lo primero es conocer el objetivo, o sea, qué es lo que queremos. O sea, a veces solamente, eh, como vimos, nuevamente lo digo en el piloto automático, aplicamos por aplicar, ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que queremos, cuál es la organización en la que quiero estar, cuál es el trabajo que quiero. Entonces, es importante como que hagamos ese primer paso de qué es lo que quiero, conocer nuestro objetivo. Acá digo, no puedes encontrar lo que no sabes que buscas. Antes de empezar, pregúntate, ¿cuáles son las habilidades que tengo? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué tipo de trabajo quiero? Cuando yo entiendo estas cosas, mi búsqueda se vuelve más enfocada. Ya no voy a aplicar por aplicar, sino que, por ejemplo, soy una persona que, no sé, voy a decir mi ejemplo en recursos humanos. Entonces, ¿a qué empresas yo podría aplicar? ¿O cuáles son las empresas en general que me llaman más la atención? No voy a aplicar voy a poner otro ejemplo, a una industria tabacalera cuando no creo en ese producto. Entonces, es un poco también que seamos muy conscientes de conectar con empresas, con trabajos que estén alineados a nuestro propósito de vida, porque si yo voy a trabajar en una empresa que produce cigarrillos, pero yo no creo en ese propósito, odio fumar, eh, y tantas cosas que puede evidenciarse cuando yo no conecto con ese propósito, pues no va a ser el trabajo que yo disfrute hacer. Y seguramente ni siquiera voy a quedar porque en el proceso de entrevistas me van a descartar porque ni siquiera conecto con el propósito de esa organización. Entonces, es importante hacernos estas preguntas para empezar nuestra búsqueda de empleo. El segundo paso, y este de verdad es bien importante, y que a veces pensamos que con solo tener una hoja de vida ya que tenemos lista, esa es la hoja de vida que me va a servir. Entonces, preparar nuestras herramientas y en la actualidad las dos más importantes y las que más se usan es el CV o la hoja de vida y LinkedIn. El CV, siempre importante, es construir un CV que esté adaptado o alineado a lo que estamos buscando. Y acá, ahora más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de la hoja de vida, pero la hoja de vida no es igual para todas las postulaciones de empleo. Y me van a decir, no, pero eso es mucho trabajo, estarlo cambiando, actualizando, adecuando. Sí, es parte del proceso para que sea exitoso la consecución de empleo.
¿Y por qué les digo esto? Porque en las hojas de vida y sobre todo en los motores de búsqueda de la actualidad, muchos eh, de los algoritmos que tienen los motores de búsqueda de estas plataformas de empleo tienen unos temas de las palabras clave. Entonces, mi hoja de vida puede ser de 20 hojas, pero si no tengo las palabras claves para esa posición que estoy postulando, pues no voy a quedar seleccionada y voy a perder mi tiempo. Entonces, siempre es importante eh, que seamos muy conscientes que la hoja de vida es de lo más importante. Importante también hablar, eh, adaptarlo mucho al proceso que estoy postulando y sobre todo pues que sea muy acorde a la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si soy creativo, seguramente voy a tener que un tipo de hoja de vida específica, con un brochure, con un portafolio, pero si soy una persona que me estoy postulando a una vacante administrativa, pues eh, hay un tipo de hoja de vida para esos empleos administrativos, entonces que seamos muy conscientes realmente de la hoja de vida. Y la segunda herramienta es LinkedIn. Eh, yo sé que hay personas que no les gusta, pero realmente y por experiencia se los comparto y lo que escucho mucho de los reclutadores es que su principal motor de búsqueda, ya casi que estas plataformas de CompuTrabajo, el empleo, no se usan mucho o se usan para cierto tipo de cargos, pero para cargos, por ejemplo, administrativos, estratégicos, financieros, de ingenierías y demás, la mejor plataforma es LinkedIn. Entonces, es importante que tengan actualizado su perfil de LinkedIn. Es básico, importante que tenga una foto profesional, porque ya vemos que en LinkedIn también algunas personas, no todos, pero tiene una foto como no sé, con su pareja, con su mascota. Al final, LinkedIn es una red profesional, no es una red social, entonces es importante que también tengamos el LinkedIn actualizado. De hecho, cuando los reclutadores no reciben hojas de vida, sino que hacen búsquedas, porque también los reclutadores hacen búsquedas de candidatos, la principal plataforma donde van a buscar es en LinkedIn. Entonces, súper importante que tengan actualizado su LinkedIn para que también pueda ser una herramienta que les ayude a la consecución de empleo. Siguiente. Después de listo, ya tenemos el objetivo, preparada nuestra hoja de vida, investigar y conectar. Es importante que cuando nos postulemos a un empleo, exploremos un poco más acerca de la empresa, acerca de su cultura. No hay una sola entrevista en la que yo he estado donde no se pregunte qué conoces de nuestra empresa. Y muchas personas a veces como, no sé nada. Eso, aunque no crean, puede llegar a descalificar a un candidato porque pues no se ve mucho interés, ¿no? De si estás viniendo acá a esta entrevista, a esta empresa, pues lo mínimo, no se te pide que sepas la historia, pero por lo menos que se sepan un poco de cuál es el producto que estás vendiendo. Entonces, investigar y conectar, no solo enviar la hoja de vida, eh, busquen empresas que les interesen, que se alineen con sus valores. Muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen sus propias páginas de postulaciones para vacantes. Entonces, no sé, si me gustan la industria de galletas, voy a buscar las 5 empresas más grandes que hacen galletas. Entonces, voy a conocer un poco su cultura, sus productos y de alguna forma voy a identificar si es algo que se alinee con mi propósito, si se alinee con mi cultura, si es algo que yo estoy buscando y de alguna forma pues también eh, si me llama la atención voy a poder postularme a las vacantes que están ahí. También puedo conocer personas eh, que estén en esas empresas. Entonces en LinkedIn, por ejemplo, yo busco la empresa de galletas tal y me salen todas las personas que trabajan en esa empresa. Algunas personas que yo veo, es alguien de recursos humanos, le doy conectar y posiblemente le puedo escribir un mensaje,
donde le digo, oye, me interesó conectar contigo, sé que trabajas en tal empresa, te podría pasar mi CV sin ningún compromiso, y eso es algo normal. A mí me llegan una cantidad de personas que no conozco, pero que me escriben como, oye, mira, por si te interesa mi perfil, puede ser que conozcas algo que yo esté buscando, que esté alineado, y hay personas que yo le digo, pues vamos a ver qué hay de postulaciones, pero si no, si conozco a alguien, te la comparto, y realmente si es algo que yo hago. Puede ser que no tenga vacantes en donde trabajo, pero escuché otra persona que sí necesitaba tu postulación y se la envió. Entonces uno ahí empieza a hacer networking y de alguna forma empieza a conectar con otros profesionales. Ay, que me da pena, me da vergüenza. Acá hay que quitarnos esos estigmas y paradigmas. No está más o no está mal visto que te contacten por LinkedIn para presentar tu hoja de vida. O sea, mucha gente lo hace y aunque la respuesta no sea la que esperan, como de, ay, si tengo una vacante para ti, por lo menos recibir como la voy a tener en cuenta. Eso ayuda a fortalecer mucho nuestra red de contactos. Entonces, importante esto también cuando ustedes están haciendo búsqueda de empleo. El segundo paso, y súper importante también, la entrevista. O sea, ya aplicamos, nos llamaron a la entrevista. Entonces, como les decía, es importante pues, leer sobre la oportunidad y sobre la empresa. Hay muchas personas también que llegan a la entrevista y les pregunta a uno, ¿tienes dudas de la vacante? Sí, todas. Y uno como, pero si en la postulación dice todo, entonces sí es importante que por lo menos, eh, obvio, siempre van a existir preguntas, pero no como, es que no sé nada de la vacante, no. Es importante que la persona entienda sobre la posición a la que se postula, a la empresa a la que va, porque, como decía anteriormente, pues se van a ver más interesados, más preparados para la entrevista. Entonces, algo que también uno puede hacer es practicar un poco antes la entrevista. Muchas de las preguntas que siempre hay preguntas en común. Una de esas es, ¿por qué quieres trabajar acá? ¿Qué te interesa de esta vacante? ¿Qué te interesa de esta empresa? Em, una pregunta que también hacen muchos, ¿por qué te retiraste de la anterior organización? ¿Qué estás buscando? O si estás postulándote y estás empleado, ¿por qué estás buscando una nueva oportunidad laboral? Entonces siempre tener, ojalá, no quiero decir aprendí a las respuestas, pero sí que ustedes se preparen porque van a ser el tipo de preguntas que normalmente se hacen en un proceso de entrevistas. Entonces, la entrevista sí es un momento también de también practicar mindfulness, de estar tranquilos, de tomar conciencia, pero también de estar preparados. Entonces es súper importante. Y también pues ser muy puntual y profesional. Sé que esto puede hacer un poco de ruido, pero es una realidad. Hay que vestirse de forma adecuada y llegar a tiempo. Y cuando lo digo de forma adecuada, nos pasa y sobre todo en las entrevistas virtuales, que la gente no se prepara y no está bien arreglada. Y yo no me refiero a estar en corbata y con un peinado, no, pero por lo menos estar con una presentación adecuada para una entrevista. Hemos tenido personas que se presentan con gorra, mascando chicle, las chicas con el cabello desordenado. O sea, al final la imagen sí importa en un proceso de selección. Y yo sé que mucha gente dice, no, eso no es lo más importante, pero la realidad es esa, que sí es un punto que se evalúa. No es decisorio, obviamente, pero sí deja ver un poco tu imagen personal. La primera impresión habla mucho de ti, entonces es importante pues que estemos siempre preparados y vestidos de una forma adecuada para la entrevista. Y lo segundo, ser puntuales. O sea, es fundamental conectarse a tiempo o llegar a tiempo en el caso que la entrevista sea presencial, pero si hay personas eh, que
así sea la entrevista virtual, llegan 5, 6, hasta 10 minutos tarde. Entonces, obviamente siempre habrá algo que se presenta, eso es entendible, pero pues sí es algo que se evalúa y que se tiene en cuenta. Entonces, esto es más para que lo puedan poner en práctica y que de alguna forma siempre le den un buen enfoque a la entrevista porque pues es la oportunidad que cada uno tiene para vender sus ideas y para que sea una persona que siga avanzando en el proceso de selección. Y bueno, y el último paso, que es como lo de lo más importante y que también hemos venido hablando, la resiliencia. Siempre el rechazo va a ser parte de los procesos de selección. Eh, yo fui descartada en muchos procesos, pero lo más importante es que tomé conciencia del por qué no era seleccionada, hice los cambios y pues cambié esa mentalidad, ¿no? Viví los sentimientos negativos porque, como les decía, es normal, pero lo más importante es eso, como tener esa mentalidad de que si esto no era para mí, es porque viene algo mejor y realmente es así. No hay que desanimarse, esto no me representa como persona. Siempre los rechazos no tienen que ver a veces ni siquiera con uno, sino que hay otros factores, otro candidato que tuvo tal vez se alineó un poco más a lo que se buscaba, pero eso no quiere decir que yo como persona no tenga el mismo valor, solo que para otra persona era esa posición, estaba más alineada, estaba más adaptada y seguramente yo pues estoy más alineada a otra posición, a otra organización. No desanimarse, y eso es importante porque esos sentimientos influyen mucho en el siguiente paso, entonces siempre pues ver esto como una oportunidad, ojalá en lo posible pedir retroalimentación del reclutador, hay reclutadores realmente que se toman el buen tiempo de dar un feedback, a veces tampoco lo pedimos porque nos da temor de lo que nos puedan decir, pero independientemente de eso, sí logran conectar con el reclutador que les pueda decir exactamente por qué no fuiste seleccionada, sería muy importante tener esa visión para saber qué necesito cambiar. Y lo más importante, pues, es seguir en esa búsqueda, que este rechazo o este no me detenga, sino que al contrario me impulse para encontrar el trabajo que quiero, el trabajo que esté alineado a lo que yo estoy buscando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, ladies, buenas noches. Sí, yo tengo, bueno, dos preguntas. Claro que sí. Eh, bueno, la primera es con respecto a la carta de presentación. En algunas ofertas, en mi caso, pues me han pedido como algo adicional a la hoja de vida, como una carta de presentación. No sé qué tips con respecto a este documento o qué se debe agregar ahí como Ujú. para que resalte. Bueno, es que ¿en qué tipo de empresas? Porque es que casi ya no se pide, pero seguramente hay empresas que sí, sobre todo las del sector público, llegan a pedir eso, pero la carta de presentación básicamente es como la primera parte de tu perfil. Entonces, es eso, como describir quién eres, qué has hecho, o sea, como les voy a hacer un poco mi perfil. Entonces, mi nombre es Leitz Castro, contador público con tantos años de experiencia en esta materia, con experiencia en tales cosas, estos estudios. Mi propósito o mi objetivo es hacer una sinergia entre la estrategia de personas con la estrategia del negocio para lograr los objetivos. Y esa es como la carta de presentación. Es un texto muy corto, realmente no es algo tampoco tan complejo. Entiendo que ya no todas las empresas lo piden, pero pues si te lo piden, tiene que ser ese tipo de esquema. Igual acá algo que se me ha olvidado mencionar y creo que es súper importante, ChatGPT realmente vino para ayudarnos, no para reemplazarnos. Entonces, caso Iván, que tú quieras como le puedes poner un prompt a ChatGPT y te dice, ayúdame a hacer una carta de presentación para esta empresa, estas son mis características, mis habilidades y te ayuda a hacer uno.
un formato de carta de presentación alineado a lo que estás buscando. Pero Mm, si no, no tiene que ser tan extenso y ahora lo vamos a ver en las hojas de vida porque sí es importante que seamos muy conscientes que, por ejemplo, la hoja de vida es casi que la carta de presentación que tú mencionas. Entonces, las hojas de vida productivas o las que nos van a llevar a ser exitosas son hojas de vida que no tienen más de 2 hojas, de 2 hojas. Entonces, eh, bueno, no sé si respondí a tu pregunta. sí, 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 sí. Bueno, ya la última pregunta es en el punto de la entrevista, Sí, o antes de la entrevista normalmente suele haber como esa pregunta de la expectativa salarial. eh, y está el tema del riesgo de que si uno da un valor por debajo, por encima del rango que ya se ha asignado a la vacante, pues está como el riesgo de ser descartado por dar un valor muy alto. Entonces, sí. no sé cuál podría ser como una buena respuesta para contestar ese tipo de pregunta que puede. No, lo que tú estás buscando, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y voy a ser muy honesta en este punto. Un buen reclutador te va a decir cuánto es el salario desde el primer contacto. O si te pregunta tu salario, esa persona va a tener una banda como un mínimo y un máximo donde esa persona se puede mover. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? La real. Porque a veces también, o sea, no te limites, porque a veces también después, si pedí poquito, me vas a decir, ay, no, porque pedí tan poco, ¿no? Es mejor a veces uno pedir un poco más y el reclutador te va a decir desde el primer contacto si estás en lo que ellos están buscando y no te va a dejar avanzar a los procesos. Entonces, mi consejo es siempre ser muy honesto y transparente en tu expectativa salarial porque un buen proceso de selección te va a te va a dar como la cabida al siguiente paso si estás dentro de la banda. Lo que te digo, si pides menos, también es como, ¿sabes? Después vas a decir, ay, no hubiera podido pedir más. Eso es lo que nos pasa. A veces uno pide un poquito más para ver, uno sabe en qué rango puede moverse. O sea, tú mismo tienes tu rango de negociación. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Mi rango es 1 millón, de 1 millón a 1.500.000. Voy a decir que mi expectativa salarial es 1.500.000. Entonces, si te ofrecen 1 millón, para ti está bien porque era el rango en el que te podías mover. Pero, por ejemplo, si dices, 900.000 porque me da miedo que me descarten, pues tú vas a quedar súper insatisfecho. Entonces, mi recomendación siempre es que eh, estés tu expectativa tiene que ser la ideal, la que esté acorde a lo que tú necesitas, a tu momento de vida y cualquier cosa también. En los buscadores y en LinkedIn hay estudios de salarios. Entonces, muchas, sobre todo las empresas más grandes, se basan en los estudios de salarios. Quieres, puedes buscar en el buscador de LinkedIn o en el buscador de Google los estudios de salarios que sobre todo tiene Michael Page y ay, se me olvidó otra reclutadora que hay en otro headhunting que hay también en Colombia. No es Adeco, sino, bueno, se me olvidó el nombre de la otra que tienen estudios de salarios. Eso también puede ser un apoyo para ti, para saber en qué salarios, en qué rangos te puedes mover y negociar. También uno como candidato, y esto te los quiero decir con toda también la transparencia, tiene un poder de negociación. Si eres el candidato que a esa organización le gusta, que está alineado con sus valores, eh, que la rompió, bueno, o hizo todo lo posible en la entrevista por ser el mejor, ahí tú puedes también tener un poder de negociación. Y si eres la persona alineada, seguro se va a llegar a un acuerdo. Entonces, mi consejo es siempre que seas muy claro con tu expectativa de salario y no por debajo de lo que tú pretendes ganar. Ok, vale, gracias. Bueno, entonces
Aquí esta frase para que no se les olvide: buscar empleo es un trabajo de tiempo completo. Realmente se necesita dedicación, pero recuerden que la dedicación no son muchas horas, sino ser productivos en poco tiempo, pero con eficiencia, perdón, que es que está, déjenme un segundo, quito esto, ya, perdón, estaban llegando unos mensajes. Ser muy productivos, ser eficientes y con la conciencia plena para poder lograr el objetivo. Bueno, aquí ya un poco de herramientas de búsqueda de empleo. Entonces, para la creación y optimización del perfil, las dos mejores herramientas son LinkedIn y Canva. Canva, si ustedes pueden explorarlo, realmente tiene muchísimas opciones para crear hojas de vida, y si se apoyan de la IA, les va a ayudar muchísimo más. Canva tiene los modelos que se usan más, los modelos que pueden llegar a pasar los filtros de los algoritmos, de las plataformas que hacen búsqueda de empleo. Entonces, sí se los súper recomiendo. Hay unos que tienen membresías pagas o hay otros que son gratis, pero realmente Canva es una gran herramienta para buscar empleo y para optimizar el perfil. Y lo mismo, LinkedIn es gratuita, solo es que ustedes vean un poco más de los perfiles de personas que quieran conocer y se van a dar cuenta que pueden copiar ese modelo para que ustedes también tengan ese modelo en su perfil de LinkedIn. Otra herramienta, pues, se los venía diciendo, LinkedIn Jobs también. Busquen por el buscador. Uno puede filtrar LinkedIn por empleos. Lo puedes, es muy bueno porque puedes filtrar por ciudad, tipo de empresa, y un montón de filtros que ustedes le pueden poner: si es remoto, si es presencial, si es full time, si es medio tiempo, si es híbrido. O sea, ya LinkedIn tiene toda esa plataforma. Y bueno, también existe Google Jobs, que si ustedes buscan Google Jobs, lo que hacen es que ponen arquitecto y él les va a traer toda la información de todas las plataformas donde están buscando arquitectos, por ejemplo. Entonces, él ayuda a consolidar todo eso, como lo mismo que hace con los vuelos, hace lo mismo con el tema de las postulaciones. Algo que también es importante, y esto sí ya es un poco más de cada uno, son las herramientas de aprendizaje y mejora de habilidades, Coursera, y esta que yo acabo de descubrir hace unas semanas, Santander Academy. Les invito a que lo exploren. Tiene una cantidad de cursos gratis y que de verdad los contenidos son súper buenos. Hay para todo tipo de habilidades. Entonces, importante pues que exploren esta herramienta de aprendizaje. Además es gratuita. Y ChatGPT, de nuevo, la IA realmente es algo que nos vino a aportar, a construir y sobre todo en mejorar habilidades. ChatGPT es una gran herramienta. Y finalmente el networking, ferias de empleo, LinkedIn, Events. LinkedIn Events es lo que ustedes, si tienen LinkedIn, eh, traten de participar en algunas de las charlas. Hay charlas virtuales, presenciales, pero ahí van a poder conectar con muchas personas. Y también y las ferias virtuales. Hay empresas que están lanzando ferias virtuales de empleo, entonces sobre todo salen mucho en LinkedIn, un poco para que ustedes conozcan acerca de esto. Vi que alguien escribe acerca de, en ocasiones, en las ferias de empleo no son claras las vacantes y a veces se va y los perfiles no encajan. ¿Qué nos aconsejas? A ver, en esas ferias de empleo sí hay que tal vez investigar un poquito más a detalle, pero lo que yo les decía también, una feria de empleo también te puede ayudar a conectar. Entonces, realmente, si no es la vacante que hoy estoy buscando, puede que a futuro yo como reclutadora te esté buscando un perfil como tuyo, o como yo conozco en mi mundo otros reclutadores, yo te puedo conectar con otro reclutador que sí está buscando
tu perfil. Entonces, mi recomendación ahí sería que igual asistas porque te va a ayudar a construir networking, que es como uno de los objetivos que estamos buscando, ¿no? Conectar, conocer personas que nos pueden ayudar a conectar con otras personas que sí están buscando nuestro perfil. Ahí vi otro. Hay un factor importante también en la búsqueda de empleo, que es la edad. Mm, sí y no. Y voy a también ser muy transparente. Eh, en los últimos años se está valorando mucho la experiencia de las personas. Y la experiencia, me refiero a su experiencia profesional, pero también su madurez laboral. Entonces, en estos momentos, y acá les quiero compartir que esto también es real, donde yo trabajo tenemos personas, o sea, casi que los líderes de estas posiciones nos están diciendo, oye, trae una persona con más experiencia, con más edad, porque le va a aportar muchísimo más al equipo. O sea, estamos haciendo un cambio de paradigmas y yo creo que esto está pasando en muchas industrias en donde el tema de la edad no va a ser relevante. Lo más importante va a ser que la persona sea resiliente, que tenga diferentes habilidades, resiliencia, adaptabilidad, trabajo en equipo, eh, como que esas son las principales, ¿no? Creatividad, eh, y que de alguna forma estas generaciones también lo tienen. Entonces, creo que nos falta mucho, sí, para trabajar en eso, pero ya estamos empezando a romper estereotipos de los temas de la edad. En muchas empresas realmente nos tomamos en serio el tema de lo que puede aportar la persona más que su edad. Bueno, siguiente, por favor. Ya estamos por finalizar, pero me parece importante este tema. Bueno, puedo hacer más rápido porque ya tenemos que ir cerrando, pero lo que les hablaba un poco, cómo hacer un CV efectivo y aquí como que lo más importante es para quién es, en qué va enfocado, en qué industria. Entonces está, por ejemplo, está el modelo clásico, que principalmente es de los modelos que los, los CRMs de reclutamiento son los que más filtran porque son súper concretos, vienen con una cronología, con lo que estamos buscando, tiene una o dos páginas máximo. Entonces, este es uno de ellos. El siguiente, porque ya me dijeron que estamos en tiempos. El otro es un modelo funcional o temático. Este modelo se enfoca más en las habilidades de la persona. Como pueden ver acá, como que lo que resalta son más las habilidades, más su perfil que su propio experiencia. Entonces, esto es un poco más para cuando, por ejemplo, estamos cambiando de industria o sus trabajos anteriores no eran tan relevantes o es su primer empleo. Entonces, este es un modelo de los que se recomienda. Y finalmente, el modelo que es que combina las dos, que es el modelo combinado, que trae un poco de demostrar las habilidades, pero también una estructura para poder dar a entender al reclutador tu trayectoria, pero también tus competencias claves. Entonces, siempre es importante ser conscientes también, y acá se vuelve a traer el mindfulness de cuál es el tipo de hoja de vida que me va a servir para lo que estoy buscando. Entonces, un poco para que también tengan en cuenta el tema de las hojas de vida, que es súper importante. Y finalmente, si quieres, la siguiente, por favor, consejos para una buena entrevista. Eh, Siempre hay que estar preparados antes, durante y después. En el antes siempre, como ya habíamos hablado, la preparación es clave, investigar la empresa, analizar la descripción de puesto, hacer preguntas. Muchas veces pasa que uno le pregunta al candidato, ¿tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No, no tengo ninguna duda. Entonces, sí es importante que haya preguntas, o sea, eso también va a demostrar muchísimo interés. Y preparar tu logística, aquí hablo un poco también del tema de llegar a tiempo, ir con el dress code adecuado. Obviamente que si eres creativo no te vas a ir en corbata, pero si también vas para un empleo de oficina, pues ir con un dress code adecuado, alineado, para que se pueda
Evaluar no es 100% decisorio, ojo, pero sí influye mucho en cómo te ven las demás personas. Durante la entrevista, ser auténtico, tener confianza, ser puntuales, profesionales, escuchar activamente, ser honesto y positivo. Entonces, por ejemplo, Iván, si te preguntan tu aspiración salarial, es el momento de decirlo. Pues no deberías haber llegado ahí si tu aspiración salarial no está acorde, pero si te la vuelven a preguntar, está perfecto que digas tu aspiración salarial, demostrar tus habilidades blandas, sobre todo, más que lo técnico, en una entrevista uno ve mucho es el tema humano de la persona, cómo es de resiliente, adaptativo, cómo es su comunicación, su escucha. Entonces, ese es el momento para mostrar ese tipo de habilidades. Y finalmente, el caso que ustedes quieran hacerlo, enviar una nota de agradecimiento y tomar una reflexión acerca de la entrevista, que estuvo bien, que no estuvo tan bien, que puedo mejorar. Y eso pues es importante tenerlo para una buena entrevista. Entonces, ya para finalizar y como mensaje final es que tenemos que cambiar esa mentalidad, que tengamos a partir de ahora una nueva mentalidad en la búsqueda de empleo. Es un maratón, sí, pero no es una carrera, no es el que más hojas de vida envíe, el que más postulaciones tenga, sino que con las herramientas que ya tenemos podamos lograr la consecución de empleo alineada a lo que estamos buscando, a lo que son nuestras habilidades y un poco también a que de alguna forma nos vinculemos al trabajo que estamos buscando. No, no lo quiero que suene así tan soñador, pero sí el trabajo de nuestros sueños, de nuestro propósito, porque es ahí donde vamos a estar todos los días. Y lo más importante, pues, es que nos sintamos a gusto del trabajo donde nos estamos, pues, donde vamos a hacer nuestro trabajo, que es parte de nuestra vida. Entonces, cuando combinamos todas esas herramientas, nos va a ayudar sin duda al tener éxito en esa consecución. Así que bueno, no sé si haya más dudas, preguntas. Acá había una pregunta. ¿Cómo lograr venderse mejor cuando tu forma de comunicación es directa y plana? Yo te voy a responder que la mejor forma de venderse es ser tú, ser auténtico, ser lo que eres, porque cuando uno no es auténtico se nota mucho en la entrevista y eso te quita puntos. Entonces, eh, no pasa nada que seas directo. Obviamente creo que puedes ser asertivo siendo directo. No creo que eso te quite puntos, al contrario, te quitaría puntos ser no ser como eres y ser auténtico. Eso realmente se nota muchísimo. Entonces, mi consejo es ser tú, tal y como eres. No sé si hay otra pregunta, alguna duda. Igual, bueno, todo este material se los vamos a estar compartiendo. También en el material están mis datos de LinkedIn, cualquier duda que tengan, algún comentario, si tienen algún CV que yo les pueda, no sé, que algo que esté adaptado a lo que estamos buscando, pero también si sé de algo, realmente yo me tomo ese trabajo de también de compartir este tipo de perfiles, de información, porque pues tengo acceso también a conocer reclutadoras o personas de recursos humanos que están buscando ciertos perfiles, entonces ahí me pueden contactar en mi LinkedIn. Y bueno, pues no sé si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo a todo el espacio, su atención y espero que les funcione esta información, que sean herramientas que les pueda ayudar de alguna forma a su consecución de empleo. Y ojalá que sea el empleo que todos ustedes anhelan. Así que muchas gracias. Lady, Muchas muchas gracias.
A Gracias. ustedes, Gracias. gracias a ustedes. Muchas Gracias a gracias. usted, ladies. Gracias, Antonio. Que esté muy bien. A veces o la manera en cómo lo utilicen. Mm, Utilizar era que se registraran en una base de datos. Y aquí ya. Bueno, pues la Fer, ¿estás allí? ¿Es Dynamo? ¿Es Dynamo? Sí, Dynamo. Ujú. Sí, por ahí está Fer. Gracias, Ley, gracias, Fer, gracias a todos, que tengan feliz noche. Gracias, gracias. Que estés Bueno, bien. gracias, Adiós. chao.